Muchas gracias, doña Patricia, muy amable. Lamento que esto suponga a la larga la posibilidad de que usted no tenga casi ninguna participación al final de la tarde de hoy. Me disculpo anticipadamente por eso. Quería, como miembro de la comisión que he sido hasta el final de la legislatura anterior de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, y a raíz de la lectura tanto del informe de la comisión como de la disposición de la Sala Constitucional relativa a este proyecto, y últimamente a raíz de lo que le he escuchado con mucha atención al diputado Araya, hacer algunas referencias muy cortas probablemente. La primera es que en ciertas hipótesis, en ciertos supuestos contra la que a veces se suele decir, incluso en textos académicos, la consulta de constitucionalidad no es simplemente un instrumento de obstrucción legislativa, sino una medida prudente y legítima, naturalmente, de determinar con anticipación a la entrada en vigor de una disposición legal su validez constitucional, de manera que un problema que trata de resolverse a través de la ley no se convierte en un problema tanto más grave por producir una ley que eventualmente pudiera ser declarada inconstitucional. Lo que quiero decir con esto además es que a mí en particular no me gusta que en ciertas oportunidades y en ciertos supuestos concretos que he observado, la alegación de inconstitucionalidad de un proyecto de ley que es conocido en esta asamblea sea aceptada o sea fundamentada exclusivamente en elementos de autoridad, de mayor o de menor autoridad, y hagan desistir a la asamblea de tomar decisiones, cuando en realidad me parece prudente utilizar el mecanismo de la consulta que está disponible cuando haya dudas de inconstitucionalidad, pero me parece además conveniente que la Asamblea Legislativa no decline su propia capacidad, su propia potestad legislativa en supuestos concretos, absteniéndose de legislar a cuenta de sospechas, de meras sospechas, más o menos fundadas de inconstitucionalidad. En síntesis, la Sala Constitucional me parece que efectivamente cumple un papel constructivo en la producción de una ley válida, y que la Asamblea Legislativa no ha de abstenerse de consultarla cuando tenga dudas sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley que ha aprobado en primer debate, pero esencialmente que la Asamblea Legislativa no decline su potestad de legislar sobre la base de supuestos eventualmente no demostrados de inconstitucionalidad del proyecto de ley. En este caso concreto, pues, la Asamblea aprobó un proyecto de ley en primer debate, fue a la Sala Constitucional aclara el problema de la validez y nos dice, sí, hay inconstitucionalidad. Y lo más grave, esa inconstitucionalidad es irreversible, porque es una inconstitucionalidad que toca a trámites esenciales de procedimiento. En consecuencia, por disposición legal, estamos subordinados a la autoridad de la Sala y ese es el fundamento en última instancia del informe de la Comisión de Consultas. Eso por una parte. En otro sentido, escucho con atención el tema que mencionaba el diputado don Edgardo Araya, en que hace referencia a frases como las siguientes: en el caso del tratamiento del problema, de los problemas fronterizos en esta materia a que el proyecto de ley se refiere, el Estado falló. Y no podemos negar la existencia de una compleja realidad en ambas zonas fronterizas que naturalmente no puede pasar desapercibida porque compromete en muchos sentidos la suerte de muchas personas, de muchas familias, e independientemente la suerte de otros interesados en la patrimonialización de la zona. A mí eso me parece que efectivamente es un problema delicado y diría que es muy probable que pudieran encontrarse mecanismos para resolver algunos de los problemas, probablemente los más elementales, los más simples y quizá los más intrascendentes de lo que se ha acumulado en esas zonas a través del tiempo, y encontrar esas soluciones a través del derecho vigente, es decir, no a través de nueva actividad legislativa, sino a través del derecho vigente.
Pero aquí me parece que hay otro problema que también es importante señalar, y es el hecho de que con frecuencia la Asamblea Legislativa se plantea la necesidad de producir legislación en defecto de actividad administrativa que gestione adecuadamente la realidad social y que dispone de instrumentos jurídicos para poder hacerlo. Y entonces, la falta de una adecuada gestión jurídica de los problemas sociales que se acumulan en diferentes situaciones en el país, entre ellos los que se acumulan en las zonas fronterizas, la falta de una adecuada gestión jurídica de ese tipo de problemas incrementa la gravedad de los problemas y al final de cuentas el problema ya de una magnitud a veces intratable, como podría ser este, según lo que manifiesta la sala, se le lega a la Asamblea Legislativa, un órgano político con limitaciones en la dimensión técnica para la producción de la ley, para que lo resuelva. Y la Asamblea Legislativa naturalmente tiene una pretensión constitucional incluso de que es un órgano capacitado para poder resolver toda clase de problemas, lo cual no necesariamente es cierto. Y entonces tenemos a una Asamblea Legislativa que en ocasiones se da a tratar de resolver a través de proyectos que finalmente topan, como en este caso, con la Constitución de frente, problemas que han debido ser tratados a través de la gestión administrativa, de la gestión de gobierno, durante muchísimos años. Aquí, como dice don Edgardo, se han acumulado problemas que datan de mucho tiempo, son problemas muy complejos, hay intereses de muy diferente naturaleza envueltos en este asunto, algunos intereses que tienen que ver con situaciones muy justas y que merecerían la protección del Estado, y probablemente otros intereses que no tendría por qué el Estado proteger, sino todo lo contrario, desanimar, reprochar y desestimar. Pero me parece que parte de nuestro problema es la idea, a mi juicio, exagerada de las potestades legislativas. No podemos exagerar nuestras propias potestades, y me parece que también parte del invisible déficit de gestión política en el país, o acumulado a través de muchísimos años, es esa impropiedad de la gestión ejecutiva de realizar aquello que bien podría hacer para que los problemas o no aparezcan o por lo menos se resuelvan en momentos en que es factible resolverlos. Yo no sé, yo no conozco la zona, pero me parece que muy probablemente en sus orígenes era factible atender problemas y resolverlos de alguna manera, incluso mediante mecanismos indemnizatorios eventualmente. Pero bueno, llega un momento en que los problemas trascienden a toda esa posibilidad y en consecuencia se llama la atención de la Asamblea Legislativa para que dicte una legislación que resulta improductiva porque naturalmente bajo las actuales condiciones del Estado de Derecho Constitucional choca con el tema de la Constitución. En ese sentido me parece que hay dos elementos que considerar y que son en alguna medida opuestos o contradictorios. Uno, el hecho de que la Asamblea Legislativa hace bien en legislar cuando incluso hay de por medio sospechas de inconstitucionalidad, para que no sean meras sospechas, sino para que un órgano constitucionalmente establecido con el objeto de disiparlas lo haga, que es la Sala Constitucional. Eso me parece positivo y eso no implica obstruccionismo. Pero por otro lado me parece que hacemos bien en mirar siempre que las soluciones legislativas no lo solucionan todo y que en ocasiones lo que hacemos es llegar de últimos a tratar de resolver problemas de desatención administrativa que se han acumulado y que producen graves problemas de orden social. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer un reproche a la gestión administrativa más que a nuestra propia ambición de legislar y resolver problemas que es legítima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Patricia.